Es interesante porque de 6 objetos, 2 eran altares. Es decir, la tercera parte del todo el número completo de muebles, de artículos, de artefactos que se usaban en el tabernáculo de reunión, 2 de ellos eran altares. Interesante porque solo había una fuente o un lavacro o un lavamanos, solo había una mesa de los panes, solo había un menorá, un candelabro o candelero, pero habían 2 altares. Y eso llamó poderosamente mi atención porque se está reiterando algo. Está diciendo, hay un altar aquí y aquí hay otro altar. Entonces, en esta mañana, con la ayuda de Dios, quiero meditar o que meditemos juntos sobre el tema los 2 altares. Los 2 altares. Gloria sea. Denles aplauso a Dios. No se lo dé así como que sin ganas. Gloria a Dios. Fíjense que es interesante. Y entonces empezó mi mente, ¿verdad? ¿Por qué 2? ¿Por qué 2? Entonces, cuando vemos en la palabra, el número 2 es un número de unidad. Porque la Biblia dice que 2 son mejores que ¿qué? Que 1. Están unidos. Habla de unidad. La Biblia dice, donde 2 o 3 estén reunidos, unidos en mi nombre. La Biblia dice también que en boca de 2 o 3 testigos cuenta todo negocio. O sea que están unidos, están testificando hacia lo mismo. Entonces el número 2, hermano querido, habla de, entre otras cosas, de unidad. Cuando Jesucristo mandó al pueblo o a sus discípulos a evangelizar, no los mandó de 4 en 4, de 5 en 5, de 3 en 3, no los mandó solos, sino los mandó ¿de cuántos? De 2 en 2, que haya unidad, que fueran a predicar juntos. La Biblia dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, es uno, y se va a unir a su esposa, que es otra, para ser uno. Entonces, número 2 habla de unidad. De igual manera, perdón, Cristo oró al Padre, le dijo, Padre, te pido que estos sean uno, así como que le dijo, como tú y yo somos uno. Tú 1 y yo 2, pero somos uno. Entonces el 2 habla de unidad. Entonces lo que vemos aquí, lo primero que salta mi atención o que llama mi atención es que dentro de este altar y de este altar, aunque estaban bien separados y habían otros artefactos en medio de cada uno de ellos, la Biblia nos está enseñando de que entre este altar y este altar, que son 2, realmente debe haber una conexión. Es decir, aquel altar con este altar están ligados, porque 2 habla de uno, de unidad. Entonces, así, es decir, aquí hay un testigo y aquí hay otro testigo. Es como que uno representara al esposo y otro representara a la esposa. Es como que uno representara a Cristo y otro representara a la iglesia. Entonces, lo que estoy tratando de querer insinuar, diría aquel personaje, es de que aquí nos está hablando de una unidad, de que este altar está ligado, está entrelazado con este otro altar, que la razón por la que no hay uno, sino que hay 2, es por una razón, que Dios nos está hablando primeramente la importancia del altar, porque no habían, repito, 3 fuentes, no habían 3 mesas, 2 mesas, solo había uno, pero de los altares habían 2. Diga conmigo, 2 altares, los cuales tendrían que estar relacionados. Ahora, y por ende hay similitudes. Por ejemplo, los 2 eran de madera de acacia, los 2 eran cuadrados, de ambos salía humo. De aquí salía el humo del holocausto del animal quemado, y de aquí salía humo de incienso, de perfume en sacrificio en honor a Dios. Ahora, lo que más, y siempre uso este término porque realmente nunca va a ser eso mi intención. Yo no quiero insultar su inteligencia, pero la característica más grande, la similitud más grande es que ambos son altares. Ahora, cuando me llamó la atención y yo fui a ver de dónde viene el término altar, porque entendemos lo que es altar, ¿verdad? Altar, un lugar
dedicado para ofrecer sacrificios a un Dios, pero no, en el caso nuestro, al Dios todopoderoso, al único y verdadero Dios. Ahora, la palabra altar viene de la palabra sabak, que significa sacrifica, sacrificar, sacrificio y ofrecer. Es decir, en el momento que se dice altar, ahí en el momento ya se sobreentiende o ya lleva ahí implícito que hay que dar, que hay que sacrificar, que hay que ofrecer, que hay que hacer un sacrificio. Entonces en el momento, fíjese qué interesante, que pone Dios un altar, ya nos está dando a entender en la misma raíz de la palabra que hay que sacrificar a Dios, que hay que ofrecerle sacrificio a Dios, que hay que dar para Dios. Ahora usted no dice amén porque dar no mucho nos gusta, y menos si es de un sacrificio. Pero lo interesante es que dice Dios: no te voy a poner un altar para que tú sepas que para servirme se requiere un sacrificio, que para servirme se requiere un esfuerzo, que para servirme hay que pagar un precio. No te voy a poner un altar, sino te voy a poner dos, los cuales están relacionados para que sepas lo importante que es sacrificar a Dios. Mire lo que dice Éxodo 8:27. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios. Esa es la palabra de la cual le vengo hablando, de la cual se origina la palabra altar. Entonces, querido, estos muebles, estos artefactos son diseñados para sacrificar, para ofrecer sacrificio. Entonces, lo primerito entonces que debemos entender, hermanos queridos, es, ahora recuérdense que al entrar al tabernáculo de reunión, ¿cuál era la meta? ¿Cuál era el punto final? ¿A dónde era donde se terminaba todo? Lo más grande, lo más glorioso, ¿hasta dónde era? Al lugar santísimo, el cual estaba del otro lado de este altar. Aquí, como usted sabrá, había una cortina. Y aquí estaba el altar de incienso y del otro lado estaba la gloria de Dios. Ahí estaba el arca del pacto. Ahí estaba lo más glorioso, que si usted era tan glorioso que si entraba medio chueco, ahí caía muerto. Entonces, lo que estamos entendiendo y lo que Dios nos quiere decir, queridos, lo que el Espíritu Santo, como dijo el escritor de los Hebreos, ahí hay una enseñanza. Y la enseñanza que puedo yo comprender aquí, mis amados, es que Dios quiere que entendamos que en muchas ocasiones el evangelio se va a hacer un poco difícil. Que tenemos que entender que no solo pare de sufrir. Porque yo veo en la Biblia que Dios dijo, Jesucristo dijo acerca de Pablo: le voy a enseñar lo que es necesario sufrir por mi causa. Pablo era famoso, Pablo era conocido, Pablo tenía prestigio, Pablo tenía autoridad, Pablo era respetado. Pero Dios lo llama a su evangelio glorioso y dice: él va a entender que para servirme a mí es necesario un sacrificio, es necesario un esfuerzo. Y yo te vengo a decir, querido, gloria sea al Señor, que aunque se ponga la situación difícil, que tú digas: ay, pero qué difícil es. Pues precisamente el Señor dice, cuando tú entiendes de altar, automáticamente debes entender que se requiere un esfuerzo. Por eso es que no hay muchos evangélicos. Hermano querido, ¿quién no? Si le ofrece solo la bendición e ir al cielo, todo el mundo dice amén. Pero cuando le empieza a decir que hay que sacrificarse, que tiene que no parar de sufrir, sino que tiene que parar de pecar, dice: tienes 2 mujeres, tienes que dejar una, no puedes tener con 2 y las 2 traértela a la iglesia. Entonces, lo que el Espíritu Santo nos está dando a entender es que para ver la gloria de Dios, para poder llegar y alcanzar la meta que Dios tiene para nosotros, para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado, a veces, querido, vamos a tener que sacrificar.
Vamos a tener que sacrificar tiempo. Vamos a tener que sacrificar energía. Vamos a tener que sacrificar recursos. Vamos a tener que sacrificar muchas cosas. Y Dios dice, y para que te quede claro, no te voy a poner solamente un altar, sino te voy a poner dos, para que tú sepas que hay un precio que pagar. Pero yo quiero decirte, querido, así como quiero que quede claro que a veces vamos a sufrir en el evangelio, hay un precio que pagar. A veces hay que sacrificarnos, y un sacrificio ya te está diciendo que no es algo fácil, algo que tú no quieres, quizás que quisieras evitar, pero que te esfuerzas para hacerlo. Pero así como yo te digo que van a haber ocasiones donde vas a tener que sacrificarte, quiero decirte que vale la pena. Porque el sacrificio que se hacía aquí y lo que se ofrecía en este lugar era con un propósito, y era un propósito de llegar a la meta que Dios había trazado. Era con el propósito de poder tener un encuentro mayor con Dios. Era con el propósito de no solamente oír lo que otros decían, sino tener un encuentro con Dios. Gloria a Dios. A veces, querido, vamos a tener que pagar un precio, y a veces el precio va a ser alto, pero quiero decirte, vale la pena todo sacrificio, todo esfuerzo. Oh, Dios no es injusto. Dios no se queda con nada. Dios no le debe a nada, querido. Dios no está en quiebra. Todo lo que nosotros hacemos para Dios tiene una recompensa. El hombre quizás no lo ve, mucho menos te lo va a agradecer, pero hay un Dios todopoderoso que dice, te voy a poner dos altares para que sepa que a veces la cosa no es fácil. A veces hay que ofrecer un sacrificio, a veces hay que sudar, hay que desvelarse, hay que aguantar hambre, hay que dejar que te critiquen, hay que soportar la prueba, hay que pasar escasez, hay que pasar hambre, pero todo vale la pena, porque Dios es un Dios justo. Dios no es Dios injusto. Y si estás ofreciendo sacrificio, déjame decirte, vas para el camino correcto, vas para ver la gloria de Dios. No te desmayes, no te detengas, sigue pagando el precio, porque vale la pena. Dale fuerte un aplauso a nuestro Dios eterno, aleluya. David había entendido eso, lo que muchos de nosotros como evangélicos no hemos entendido, porque dijo David, no le voy a dar nada a Dios que no me cueste. Nosotros por lo regular, dije nosotros, no dije ustedes, nosotros por lo regular queremos dar lo que no nos cuesta. Queremos servir donde no nos cuesta. Queremos dar lo que no nos cuesta, el tiempo que no nos cuesta, el tiempo que nos quede. Sí, voy a ir, pero mira, este mes no voy a venir, el otro sí. 2 domingos me pones, y después el otro mes ya no vengo tampoco. Lo que no nos cuesta. Ya me está viendo feo y apenas voy empezando. No le voy a dar a Dios nada que no me cueste. Dios dijo, no se presentará a mí nadie con las manos vacías. No podemos presentarnos delante de Dios, decir que Él es nuestro Dios, que es nuestro Padre, nuestro Señor, sin no tener nada que sacrificarle, que darle a Él. Yo digo, cuando vengan, si tienen, puede traer un cordero. Si no tienen, pues me traen unas aves. Si no tienen aves, pues aunque sea un poco de harina, pero nadie venga con las manos vacías. Querido, anhelamos y deseamos ver la gloria del Señor. Y cuando digo la gloria de Dios, no me estoy refiriendo solamente a lo que muchos piensan en algo económico, o que Dios bendiga mi ministerio para que muchos me vean, me conozcan. No, sino, querido, la gloria de Dios es muchísimo más de lo que tan siquiera podemos imaginar. Querido, pero para ver la gloria de Dios, yo te hago una invitación. Yo te insto, si yo soy tu pastor, yo te insto como tu pastor en el nombre de Jesús y con la palabra de Dios. No vengas al tabernáculo reunión con la mano vacía. No vengas al tabernáculo reunión con la boca vacía. Mucho menos vengas con el corazón vacío, porque dice 2 altares, la tercera parte de todo lo que había ahí. Se trataba de sacrificio, se trataba de esfuerzo, se trataba de estar preparado.
lado, porque tú no llegabas y en el momento inventabas lo que ibas a ofrecer, tenías que traerlo. En el momento que llegabas al tabernáculo de reunión, tú ya sabías a qué llegaba. Y yo te insto, querido, desde que antes que entre el tabernáculo, tú te propongas, digo, yo le voy a sacrificar a Dios. No importa si no llegó la chonita, no importa si no llegó el chonito, y si llegó, qué bueno, gloria sea al Señor. Yo voy con la mentalidad de darle gloria. No importa quién predique, no importa quién dirija la alabanza, no importa quién está en el coro, no importa quién toque, quién no toque. Yo voy a llegar al tabernáculo a ofrecer sacrificio a Dios. Voy a llegar a darle gloria, a darle honra. Alguien puede bendecir a Dios, alguien trae algo para Dios, alguien puede alabarlo y bendecirlo y saber que este lugar es un lugar para darle a Dios, un lugar para bendecir a Dios. Y cuando Dios mira que tú ofreces, cuando Dios mira que tú te esfuerzas, entonces cuando empezamos a ver la gloria de Dios. Yo sé que aquí hay muchos que lo saben lo que estoy hablando, que han visto que vale la pena el esfuerzo. Yo sé que hay muchos aquí que saben que aunque otros no se han dado cuenta de su esfuerzo, Dios lo ha bendecido, Dios le ha recompensado. Alguien puede alabar y bendecir a Dios y decir, es cierto, Dios no es injusto, Dios ha sido bueno, a Él sea la gloria. Alguien lo bendice, ofrécele sacrificio, esfuérzate. A veces hay cansancio, a veces hay dolor, a veces hay confusión, pero Dios es el mismo de ayer, de ahora y para siempre. Él dice, hay altar y no solamente uno, sino hay dos. Esfuérzate, le dijeron a Josué, y sé valiente. Gloria a Dios. Requiere esfuerzo, requiere esfuerzo, gloria sea al Señor. Ahora, otra similitud que tenían era de que tenían cuernos. Ahora, estos no tienen cuernos porque no le quisieron poner los cuernos, gloria a Dios. Le dije una parábola ahí, ¿verdad? Tenían unos cuernos. Y cuando usted, entre otras cosas, los cuernos hablan de un anuncio, fíjese. Le voy a dar un par de versículos. Josué 6:5. Solo lo voy a leer rapidito donde quiero, donde comprueba lo que le estoy diciendo. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Entonces, cuando oía el cuerno, era un mensaje, era un anuncio. La gente entendía qué significaba. Primer libro de Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces, cuando llegaba el cuerno, llegaba con aceite y lo iban a ungir, había un anuncio. Estaba anunciando: este es escogido de Dios, este es ungido de Dios. Daniel capítulo 7 verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces aquí vemos otro cuerno, y claro, si escudriñamos cada versículo separado, podemos entender otras cosas. Y el punto que quiero llegar aquí nada más es mostrarle con la Biblia que el cuerno habla de un anuncio. Apocalipsis capítulo 9 verso 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. ¿Qué oyó entre los 4 cuernos del altar? Escuchó una voz, un anuncio. Entonces, la similitud, otra cosa que une, primero es que habla de sacrificio, de esfuerzo. Que para ver la gloria de Dios tenemos que esforzarnos. Hay un precio que pagar, pero que vale la pena. Segundo punto es de que ambos tenían cuernos. En los 4 extremos tenían cuernos, y el cuerno nos habla de anuncios. Entonces, otra similitud era de que había un mensaje, había un anuncio. Desde aquí los cuernos estaban mandando un mensaje. Ahora, ¿a quién le mandaban ese mensaje? ¿A quién le mandaban ese mensaje? A Dios. ¿Y quién le mandaba ese mensaje? Los hombres. Porque quienes llegaban y ofrecían, los hombres. Pero lo hacían para agradar a Dios, para darle un mensaje a Dios. Entonces, otra similitud, otra cosa que une, que enlaza los altares y que es doblemente, está diciendo que aquí
se le manda un mensaje a Dios de parte de los hombres. Aleluya. ¿Cuántos le quieren mandar un mensaje a Dios? Amén, póngase a orar. No, amén. Amén. Imagínense que viniera alguien y dice, ¿te gustaría que le mandara un mensaje a Dios? ¿Qué le diría? Yo sé que oramos ahí todo. Pues si viniera un ángel y dijera, mándame un mensaje a Dios, ¿qué le pondría ahí, hermano? Si le dijera, mira, aquí está el número de celular de Dios, perdón, no va a decir, ay, ese hermano es un hereje diciendo que Dios tiene celular. Por favor, estoy por una manera de explicarme, ¿va? Si alguien le pudiera mandar un texto a Dios, ¿qué le diría? Padre, y él tiene el tiempo, la renta y no me alcanza. Ahí te encargo esta mujer que ya no aguanto, este marido. Padre, mándame un esposo. Padre, mándame una esposa. ¿Qué le pondríamos? Quiero un mejor trabajo. ¿Qué le pondría? Yo pienso personalmente que mandarle un mensaje a Dios diciendo eso es una pérdida de tiempo. Pero el punto es que de aquí se le mandaba un mensaje a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué se le mandaba a decir a Dios? Dios está hablando de la necesidad de altares hasta el punto que dijo, van a haber dos que están enlazados. Habla de una unidad, tienen similitudes. En ambos hay que sacrificar algo y ambos mandan un mensaje, por eso tienen cuernos. Los cuernos eran algo así como un estilo como de antena para enviar mensajes a Dios. Entonces, ¿cuál era el mensaje? Se enviaba a Dios y era de parte del hombre. Pero ¿qué era el mensaje? Cuando llegaban aquí, ofrecían sacrificios, entre otras cosas, para pedirle a Dios perdón. Simplemente porque sí, para bendecir a Dios, para reconciliarse con Dios. Y cuando se llegaba a este lugar era para adorar, para bendecir a Dios. También eso es la manera de adorar a Dios. Entonces, cuando el que llegaba a este lugar le estaba mandando el mensaje a Dios diciéndole, necesito tu perdón. El que llegaba a este lugar le mandaba un telegrama, le mandaba un mensaje de texto, le mandaba una carta, le mandaba un correo electrónico a Dios diciéndole, te necesito tu perdón, necesito reconciliarme contigo, necesito empezar de nuevo porque no podía continuar si no se había puesto a cuentas con Dios. Y aquí ya no era por otra cosa, era simplemente por adorar a Dios. Entonces, querido, Dios nos dio dos altares para enfatizar, para que entendamos la necesidad de mandarle mensajes a Dios, la necesidad de decirle a Dios lo mucho que lo necesitamos, la necesidad de decirle a Dios, Padre, perdóname. Y no solamente un altar, sino dos, para que entendamos la necesidad de continuamente hacer las paces con Dios, de continuamente reconciliarnos con Dios, de no pedirle perdón una vez al año, de no solamente buscarle una vez al año, sino que hacerlo continuamente. El propósito, o uno de los propósitos por el cual habían dos altares, es para que entendamos que Dios nos quiere de explicar, que el Espíritu Santo nos está dando a entender, querido, que tenemos que constantemente expresarle a Dios lo mucho que necesitamos. Que necesitamos constantemente venir delante de Dios, Señor, necesito tu perdón. Que necesitamos constantemente venir delante de Dios y decir, Señor, reconozco que te he fallado, pero sé que en ti hay gracia y en ti hay perdón. Señor, vengo aquí porque tengo la necesidad de hablar contigo. Dos altares doblemente importante de que nosotros hablemos con Dios.
Que vengamos delante de Él y le digamos: Padre, sin ti yo no puedo, necesito de ti. Gloria sea a Dios. Y yo no sé, querido, que tú tanto necesitas a Dios, que tú tanto necesitas el perdón de Dios, que tú tanto necesitas reconciliarte con Dios, que tú tanto necesitas otra vez volver a empezar de nuevo y seguir sirviendo a Dios. Yo no sé qué tanto tú lo necesitas, pero Dios nos habla, dice: yo te he puesto los altares para que tú sepas de la necesidad de hacerlo continuamente. Y cuando llegaba acá, aquí ya no se pedía nada, aquí solo era para adorar. Dios también quiere que cuando hablemos con Él, mis amados, no sea solo para pedirle algo, no sea solo para expresarle la necesidad de algo, sino que quiere también que le mandemos mensajes de amor, que le digamos que le amamos, que le digamos que Él es todo para nosotros. Él no quiere que solamente le hablamos para pedirle perdón, para pedirle que nos ayude, que nos socorra, aunque es indispensable, pero dice: también habla conmigo solo para adorarme, también habla conmigo no solo para pedirme. Yo también quiero que tengas un tiempo donde tú solo reconoces que yo soy tu Dios, donde tú solo reconoces lo grande que yo soy. Aquí Dios nos está enseñando que necesitamos, mis amados, decirle a Dios: Padre, yo te he pedido, yo te he dicho mis necesidades, pero también voy a ocupar un tiempo donde no te voy a pedir nada. Voy a ocupar un tiempo donde solo voy a levantar mi mano y te voy a dar la gloria. También Dios quiere escuchar que le amamos. Dios no solamente quiere escuchar nuestras necesidades, nuestras quejas, nuestro dolor. Dios también quiere que le demos la gloria, que le mandemos mensaje diciendo: Padre, a pesar de la prueba, tú sigues siendo mi Dios. A pesar de la necesidad, tú sigues siendo mi proveedor. Oh, alguien puede adorar y alabar a Dios sin necesidad de pedirle nada. Alguien puede hablar con Dios, alguien puede mandarle un mensaje y decir: Padre, sigue siendo mi Dios. Han pasado 2 años, han pasado 5, 30, 20, 40 y tú sigues siendo mi Dios. Gracias, porque en ocasiones he pedido y me has dado, en ocasiones he pedido y no me has dado, pero tú sigues siendo mi Dios. Pero yo te sigo adorando porque no te estoy buscando por lo que me das, sino porque tú eres mi Dios, porque no puedo hacer nada sin ti. Aleluya. Bendito sea Dios. Dice que la palabra del Señor habla de 2 muchachos, uno llamado Adonías y el otro llamado Joab, que dice que ambos se levantaron en contra del rey Salomón. Ahora fíjese que Adonías, primer libro del Rey, capítulo 1:50, dice: mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió o se agarró de los cuernos del altar. Ahora este muchacho, Salomón, usted sabrá, el hijo de David, era el quien iba a retomar o a tomar o suceder el puesto de David. O sea, al salir David como rey, quien iba a subir al trono era Salomón, porque esa era la voluntad de Dios, no de David, aunque a lo mejor sí era el deseo de Salomón, pero no era porque era su deseo, sino porque era la voluntad de Dios. Pero Adonías no esperó su tiempo, él fue y él trató de hacerse rey y buscó a unos a ver quiénes lo apoyaban, y como nunca va a faltar 1 o 2 que apoyen a alguien por más loco que esté, entonces lo proclamaron rey. Después él oyó que habían proclamado rey a Salomón, que no podían haber 2 reyes. Entonces él tuvo miedo y dice la Biblia que fue y se agarró de los cuernos del altar. Y ahí le mandó a decir a Salomón, le dijo: dígale que yo no me voy a soltar de aquí. Y van y le dicen a Salomón: Salomón, vete que aquel Adonías está agarrado de los cuernos del altar y dice que no se va a soltar ahí. Entonces el rey Salomón le manda, dice: dile que venga. Entonces llega Adonías delante de Salomón. Ahora imagínese cómo se sentía Adonías. Su vida estaba en peligro. Él quiso usurpar un puesto que no le pertenecía, tarde o temprano fracasó. Ahora el rey que Dios había puesto lo manda a llamar.
Y tuvo que haber ido, hermano, nervioso, agüitado, preocupado, porque bajita la mano le podían cortar la cabeza. Y cuando él llega, Salomón le dice: vete a tu casa, vete en paz. Salomón, cuando vio que este hombre, a pesar de su falta, a pesar de su rebeldía, a pesar de su maldad, cuando él lo escuchó que ya no más podía, él corrió y se agarró de los cuernos del altar, y le mandaron a decir a Salomón: está agarrado de los cuernos del altar. Y cuando Salomón escuchó que se había agarrado de los cuernos del altar, dijo: manden a llamarlo, dijo. Pero no lo mandó a llamar para acusarlo, no lo mandó a llamar para ridiculizarlo, no lo llamó no lo mandó a llamar para maltratarlo, ni mucho menos para golpearlo ni matarlo, sino que cuando llega le dice: vete en paz a tu casa. Ahora, si Salomón tuvo misericordia de aquel hombre que trató de usurpar su puesto, porque se agarró de los cuernos del altar, ¿cuánto más no tendrá misericordia Dios si nos aferramos de su altar? Si nos aferramos a su misericordia y a su promesa. Vemos muchos en la Biblia que Jesús le decía: vete, tu fe te ha sanado. Vete en paz y no peques más. Vete, yo no te condeno. Yo tampoco te condeno. Vete y ve a tu familia y cuéntale las cosas que Dios ha hecho contigo. Venga, váyanse y preséntense al sacerdote. ¿Cuánta gente que apeló a Cristo no tuvo misericordia de él? Y cuando llegaron, Jesús le dijo: vete en paz, vete a tu casa, y les transformó la vida. De igual manera Salomón, cuánto más también Dios nuestro Padre, hermano querido, cualquiera que sea nuestra necesidad, no nos soltemos del altar, aferrémonos de Dios. Es decir, continuemos sacrificando, continuemos hablando con Dios, continuemos orando a Dios, continuemos pidiéndole misericordia a Dios, porque si Salomón tuvo misericordia, ¿cuánto más no tendrá Dios misericordia de nosotros? No te sueltes del altar, agárrate, aférrate del altar. Sabe que ahí está tu vida, ahí está el perdón, tu bendición, tu misericordia. Y el enemigo va a querer que te suelte, y el enemigo te va a decir: suéltate, no tiene sentido. ¿Para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir peleando? ¿Para qué esforzarte? No vale la pena. Mira, tú ya no tienes solución, tú ya fallaste demasiado, tú ya no te puedes levantar. Yo te vengo a decir algo en el nombre de Jesús: agárrate del cuerno, no te suelte. Síguele enviando mensajes a Dios, síguele diciendo: Padre, te necesito. Sí, si no, Padre, perdóname, porque Dios nos va a mandar a llamar, así como mandaron a llamar a aquel hombre, y nos va a dar paz en nuestro corazón. Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará paz. Una de las cosas que obtenemos en la presencia de Dios es paz. Agárrate, aférrate, querido, sigue hablando con Dios, aférrate, sigue adorando a Dios. No importa lo que el enemigo diga, no importa lo que pase, agárrate de los cuernos, sigue mandándole mensaje a Dios, síguele pidiendo misericordia a Dios. Oh, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, el que toca se le abre. Querido, no desmayes, sigue clamando. Ya tengo un año, sigue clamando. Ya tengo 3, sigue clamando, porque la palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Alguien puede bendecir a Dios, ese Dios que lo ha escuchado en la angustia, ese Dios que ha atendido su oración en medio de la calamidad, cuando otros te han cerrado la puerta, cuando otros te han dado la espalda. Ha habido un Dios que siempre ha estado dispuesto a escucharnos. Agárrate, no te sueltes, no importa lo que diga el acusador, agárrate del cuerno y sigue mandándole mensajes a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Vete, le dijo. Ay, qué descanso. Entonces, si tú sientes cansado, agárrate del cuerno. Estás a punto de caer, agárrate del cuerno. Y si has caído, agárrate del cuerno y de ahí levántate. ¿Y eso qué significa? Pues que no dejes de sacrificarte y no dejes de hablar con Dios, no dejes de buscarle, no dejes de bendecir su santo nombre. Ahora, es interesante
Porque Joab, se recuerda que Absalón se levantó en contra de David, ¿verdad? Y David, por amor a él, se recuerda, ¿verdad? Lo hablamos en la boda reciente. Él dijo, no, mejor me voy. No quiso pelear con su hijo por el amor que le tenía. Ahora Joab, cuando Absalón se quiso levantar en contra de David, dijo, no, yo con David no me meto, que él es peligroso, que él es bravo, y los que andan con él no digamos. Pero cuando vino este hombre que se levantó en contra de su hijo, dijo, ese Salomón, este no sabe usar espada, este no está en nada, con este sí me levanto. Entonces cuando Adonías se levantó, ahí sí este hombre Joás se levantó en contra de Salomón. Ahora fíjese interesante, porque Joab escuchó que cuando Abdías se agarró del cuerno, el rey tuvo misericordia de él. Entonces dijo, ya sé la clave, me agarro del cuerno y ya estuvo. Entonces se fue él también a agarrar el cuerno y ahí estaba. Y mándenle a decir a Salomón que yo aquí estoy agarrado del cuerno. Y le fueron a decir a Salomón. Y le dijeron, mira, Joab dice que allá está agarrado del cuerno y que dice que él allá va a morir. ¿Y sabe qué dijo Salomón? Ok, dijo, mátenlo ahí entonces. Fíjese qué interesante. Porque de primero a Díaz va, se agarra, pide misericordia, se detiene el cuerno y dicen, mándamelo a traer, está perdonado, vete a tu casa. Pero cuando viene Joab y se da cuenta de eso y dice, así es como funciona esto, entonces yo también me voy a agarrar. Y manda a decir, mátame si quieres. Y lo que manda, y sabe qué es lo que le pasa, lo matan agarrado del cuerno. Ahora, ¿por qué es que a uno le funciona agarrarse del cuerno y a otro no? ¿Por qué es que unos le sirven a Dios, buscan a Dios y les funciona y les va bien? ¿Y por qué es que otro parece que no les va bien, parece que les va mal, no les salen bien las cosas? ¿Por qué será, querido? Porque le servimos al mismo Dios. Yo no creo que Dios diga, a este quiero que le vaya la patada, a este quiero que le vaya más o menos, a este quiero que le vaya re bien. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no es como nosotros. Nosotros, voy a decir, aunque intentemos y nos esforcemos en no hacer excepciones, hacemos excepciones de personas. Que él es mi hermana, que mi papá, mi hijo, mi vecino, mi cuate. Y eso automáticamente nos inclina a creer lo que ellos dicen o a favorecer lo que dicen por esa relación que hay. Pero Dios no es así. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Ahora, ¿por qué entonces va uno, se agarra y alcanza misericordia? Va uno y se agarra del mismo cuerno y ahí le dan agua y no de beber. ¿Por qué? Y lo que dice 1 Reyes 2:34. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él, es decir, Joab. ¿Y qué dice ahí? Y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Dios escudriña los corazones. Dios conoce las intenciones del corazón. Una vez alguien me dio testimonio de que fue a una iglesia y en lo que estaba ahí adorando a Dios, el Señor le habló y le dijo, mira, voy a señalar para acá. Mira, ella que está ahí, ella no me adora de corazón. Mira, esa persona tenía sus respectivas lágrimas, y estaba así, y cualquiera hubiera dicho, wow, cómo adora a Dios de bien. Y esta persona me contaba que decía, Dios mío, yo no vengo aquí para ver quién está adorando bien, quién no, yo solo vengo aquí a buscarte. Pero eso así es como pasa. Cuando usted anda queriendo saber chismes, Dios no le revela nada. Y cuando usted se guarda y quiere hacer las cosas rectas, entonces Dios le revela. Porque Dios, ¿para qué le va a revelar si va a ir a chismear? Suficiente con el espíritu de chisme que tiene para que Dios le revele más. Si alguien tiene demasiados mensajes sin que Dios le revele, imagínese.
Y sabe, cuando ella me contaba algo, en lugar de yo decir, ala, yo quisiera que Dios me revelara a mí quién de verdad está adorando, para que yo llegue y diga, así dice Dios, falso. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué me vino a la mente? Un dolor a mi corazón. Dije, qué triste es estar adorando a Dios y que Dios no le acepte a uno la adoración. Eso me puse a pensar yo. Qué triste es de que uno esté con la mano levantada, que hasta con una lágrima, y que Dios le diga, oye, no me está adorando a mí. Como Saúl, se recuerda que dijo, vamos y adoremos para que la gente me mire y me respete. Entonces eso pasó acá. Aquel primero, cuando oyó la situación, se arrepintió, corrió al altar, se agarró del cuerno, mandó un mensaje diciendo, me arrepiento, cometí un error, perdóname. Y le dijeron, ven, vete en paz, eres perdonado, no pasó nada. Pero el problema fue que aquel, cuando vio que le trajo un beneficio, fue y quiso el beneficio sin arrepentirse. Como Simón el mago, cuando vio que los apóstoles, cuando imponían la mano, la gente recibía el Espíritu Santo, se alegró y dijo, ¿cuánto me cobran para que cuando yo ponga la mano también reciba el Espíritu Santo? Pero él, dice la Biblia, que anterior a eso era un mago, hacía cosas, hechizos para engañar a la gente y se hacía rico, cobraba. Entonces él lo quería para su propio bien. Él no quería tener el don para que otros fueran bendecidos. Él quería tener el don para que lo vieran, para su propio beneficio. Y este hombre se agarra aquí, no por arrepentido, no porque buscaba misericordia, sino simplemente por su propio bien. Y Dios, hermano querido, no quiere que lo adoremos por nuestro propio bien. Dios no quiere que seamos como Saúl, que lo adoremos y para que nos miren y para que la gente nos tenga cierto respeto o piense en cierta manera de nosotros. Al final Dios conoce los corazones, y por eso es, amado, que hay quienes que hacen lo mismo y a uno les va tan bien y están gozosos, libres, bendecidos, y otros hacen lo mismo, se congregan en la mente. Voy a bajar el volumen porque siento como que oigo bravo. Y otros se congregan en la misma iglesia, van a los mismos cultos, cantan los mismos coritos, tienen el mismo pastor, y a unos parece que les está yendo bien y le están funcionando lo que hace, y a otros parece que no les funciona para nada. ¿No será que porque me estoy agarrando del cuerno solo porque vi el beneficio que le llegó al otro de agarrarse del cuerno? Cuando veremos a Dios, hagamos todo lo posible. Y van a venir pensamientos, y van a venir estorbos, y van a venir cosas. Pero cuando veremos a Dios, hagamos un esfuerzo por hacerlo, no para que nosotros seamos vistos, sino para que su nombre sea exaltado. Agarrémonos del cuerno, pero no para mandarle mensajes al hombre, sino para mandarle mensajes a Dios. Ahora hay diferencias en los 8 minutos que me quedan. Fíjese que aunque estaban conectados, aunque hablan de la unidad, eran diferentes. Aunque habían similitudes, aunque ambos, entre otras cosas, representan sacrificio, representan hablar con Dios, mandarle mensajes a Dios. Entre otras cosas, significa tener un corazón sincero y reconocer, en lugar de solo hacerlo porque los demás lo hacen. A pesar de sus similitudes, a pesar de que estaban conectados, a pesar de que representaban representar unidad, tenían diferencias. Este era de 5 codos, aquel era de 1 codo, y algunos aquí son bien codos. Algunos son como el altar del incienso, de 1 codo, y otros como el altar del holocausto, 5 codos. La altura, este era de 3 codos, aquel era de 1 codo.
la anchura, habían diferencias. Había muchas diferencias. Eso me enseña a mí, querido, que a pesar de ser diferentes, podemos ser unidos. Que a pesar de que no pensemos de la misma manera, podemos ser unidos. Para ser unidos, usted no le tiene que gustar el mismo color que a mí me gusta. Usted no le tiene que gustar el café negro, sin crema, sin azúcar, sin nada, como a mí me gusta. Usted le puede gustar con mucho hielo, con un montón de crema, con un montón de azúcar, con crema arriba. ¿Cómo se llama esta? Whipped cream. Pero todavía podemos ser unidos. Usted puede ser que le odie a la cebolla, solo de oírla le arden los ojos y siente que tiene mal aliento. Y a mí me fascina la cebolla, pero todavía podemos ser unidos. Usted quizás no le gusta la adoración, por la razón que sea, pero todavía podemos ser unidos. Yo respeto de que a usted o no le gusta, o no ha comprendido, o está cansado, o lo que sea. Y usted respete a los que sí lo hacen. Ay, no, que para qué andar corriendo ahí, ay, estoy sudando, ay, con ese, apenas aguanto yo estar parado, siento que me da vaídos. Yo respeto sus vaídos, pero respeto también al que quiere correr para alabar a Dios. Todavía podemos ser unidos. Y no dice el Señor que somos un cuerpo. Y la nariz no le puede decir al ojo, no me sirves. Ni el ojo a la oreja, ni la oreja a la boca. Porque aunque somos diferentes, Dios nos manda que seamos unidos. Y aquí un mensaje nos habla que es diferente. Son llamados para diferentes cosas. Lo que aquí se ofrecía no se ofrecía aquí, y lo que aquí se ofrecía no se ofrecía allá. Por ende, lo que aquí se obtenía no se obtenía allá, y lo que se obtenía aquí no se obtenía acá. Pero al final estaban unidos. Y Dios no me ha dado a mí el mismo llamado que a ti, ni a ti que a mí, pero podemos ser unidos. No tenemos que ponernos todos la misma corbata para ser unidos. A lo mejor tú eres boca y yo soy nariz. ¿Y qué es más importante, la nariz o la boca? Se necesitan las dos. ¿Qué es más importante? Juanito o Juanita, los dos. Quizás uno es más trompudito que el otro, pero así los ama Dios. Podemos acordar en que somos un cuerpo, y un cuerpo no es un brazo. En un cuerpo hay diferentes partes. A lo mejor usted es una pestaña, por eso anda volando, ¿verdad? No sé. Pero a pesar de haber unidad, había diferencias. Entonces no tenemos que caminar todos igual. Tenemos que vestirnos todos igual. No tenemos que gustarnos las películas. Algunos, unos gustos que tienen algunos hermanos que digo, puchica, eso lo jugaba yo cuando tenía 5 años. Y ellos tienen 40, pero ahí les gusta. Vaya pues, gloria a Dios. Gócese, ya que no se goza en la iglesia. Santo silencio en la iglesia del Señor. Entonces, diferencias, material. Este era de bronce, este era de oro. Las dimensiones, las ubicaciones, lo que se ofrecían ellos. Y ya no va a dar tiempo. Vamos a tener que continuarlo en otra ocasión. Pero aquí, como usted ya lo sabe, se ofrecía el holocausto, y aquí se ofrecía incienso. Y solo quiero saltarme todo eso y solo llegar a algo con lo que quiero culminar. Levíticos 16:3. Leo estos versículos y aquí terminamos. Mire lo que dice: con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Verso 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa.
Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Verso 12. Después, o sea, de primero está el sacrificio, de primero va a hacer el holocausto. Y después dice, tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo. Verso 13. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Entonces mire, aunque estaban unidos, eran diferentes y se necesitaban ambos para ver la gloria de Dios. Nos necesitamos unos a otros para ver la gloria de Dios. Tal vez yo no tengo la sabiduría que tú tienes, la revelación en la palabra, que a veces no tengo yo, que puedo orar 5 horas como tú lo haces, que eres bueno por el ayuno. Hermano, hay quienes que ayunan 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y requieren un esfuerzo. Pero hay otros que, hermano amado, un día a las 12 del mediodía son y le truenan un concierto, andan en el estómago. Y dice, ay, padre, voy a entregar, ya voy a la 1. Pero ¿sabe qué? Esa persona quizás que no es muy buena para el ayuno, es muy buena con la gente. No de buena gente, sino me refiero a people skills, que tiene la habilidad de hablar con la gente. Y hay unos, hermanos, se lo digo así, aquí mire de frente, hay unos que son bien gachos con la gente. Puchica, hay unos que llega un invitado y dijo, ay, que no se le acerque el hermano fulano, dijo que lo va a espantar. Y hay otros que digo, ay, quisiera la hermana fulana le fuera a hablar, porque esa hermanita sí tiene un corazón, tiene modo, dirían por ahí. No necesitamos los unos a los otros. Mira, hermano, realmente mi esposa hace unas cosas que le digo yo, ay, Dios, mamadita, no sé cómo tú tienes paciencia para hacer eso. Yo, sí, bueno, y si no. Y hay otras cosas que ella me dice, ay, yo no sé cómo tú tienes paciencia con bla. O sea, que hay cosas que yo hago que ella no las podría hacer porque no tiene la paciencia para hacerlo. Y hay cosas que ella hace que yo no lo podría hacer porque Y así hay cosas que usted puede hacer que usted tiene que yo no tengo. Y puede ser que yo tenga cosas que usted no tiene. Nos necesitamos para ver la gloria de Dios. Tenemos que estar unidos, aunque seamos diferentes, aunque pensemos un poco diferente, aunque tengamos ideas diferentes, preferencias diferentes, gustos diferentes, hablemos diferente. Unos hablamos así, otros hablamos así, ¿verdad? Así bien bonito. Nosotros hablamos así como que no nos gusta, pero no necesitamos los unos a los otros para ver la gloria de Dios. Este altar necesitaba a aquel y aquel necesitaba a este para ver la gloria de Dios. Y dice, en el día del holocausto, en el día de se me escapa el nombre, cuando eran perdonados una vez, gracias, expiación. Expiación no que iban a espiar a la gente, ¿verdad? Sino que hay unos que hacen un sacrificio de expiación, ¿verdad? Pero bueno, aquí ofrecían ese día, el día que miraban la gloria de Dios. ¿Sabe cuándo era? Tenían que ofrecer sacrificio acá. Y agarraban carbones de fuego. Y con el perfume que se ofrecía acá, con ambos, entraban en el lugar santísimo. Y con ambos se presentaban delante de Dios para ver la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios nos vamos a tener que, como dice, ¿sabe qué dice la Biblia? Soportados los unos por los otros. Soportar a alguien que es fácil, que es buena gente, que siempre lo invita a una bebida ahí, que siempre le da like a su post, eso es bien fácil de soportar. Lo difícil es aquel que ha pasado enfrente y si no se hace así, le machuca los callos. Pero ahí donde usted mira a ese hermano bravo, esa hermana brava, o ese hermano tan dulce, todos somos necesarios.
Y para ver la gloria de Dios vamos a tener que aprender a llevarnos los unos con los otros. Aquel hermano que es, ¿y usted qué? Y a mí no me diga así, bueno, pues. Porque hay hermano. Y aquel hermano que usted le dice, hermano, dígame, amado pastor, sí, amén, oh, sí, Dios lo bendiga, lo guarde, lo proteja, lo bendiga, recontra bendiga y perre que. Hermano, ¿será que usted puede pasar? Amén, amén, con mucho gusto, que más quiere que le limpie el baño, le viene atrás, le paso la vaca, le paso, le limpio los vidrios, quito grafiti, la falta que diga más con chicle, van, pero y hay unos que, hermano, ¿será que? Ay, hermano, lo siento, pero ya me voy. Pero ¿sabe qué? Aún ese hermano, todos nos vamos a necesitar. Nos vamos a necesitar. Y también. Y acá, pero y aquel que de vez en cuando también. Porque una compañía prospera por los clientes de todos los días y por los clientes que de vez en cuando llegan. Solo abuelito entendió la parábola, ahí va. Dice, para ver la gloria de Dios se van a tener que unir, trabajando con sus similitudes y con sus indiferencias. Si no se unía esto con esto, no había gloria de Dios. Ponte sobre tus piecitos lindos. Mire lo que dice la palabra del Señor. De allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de ahí del arca del testimonio. La presencia de Dios, aunque es algo lindo, maravilloso sentir su presencia, sentir ese gozo, sentir esa paz, sentir esa aceptación, sentir esa libertad. La presencia de Dios va mucho más allá, querido. La presencia de Dios nos hace libres de pecados. La presencia de Dios nos restaura nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra salud. La presencia de Dios nos da fuerza. La presencia de Dios es algo glorioso. Ante la presencia de Jehová tiembla la tierra. Cuando llega la presencia de Dios se abren las cárceles. La presencia de Dios va mucho más allá de que sentir bonito, aunque es lo más hermoso que yo he experimentado, pero es mucho más poderoso, querido. Pero para entrar allá vamos a tener que aprender de una manera. Si usted es altar del holocausto o usted es altar de incienso, de alguna manera tenemos cosas en común y tenemos cosas que no son para nada parecidas, pero que vamos a tener que aprender a amarnos y a llevarnos los unos a los otros para poder ver la gloria de Dios.